Hola, soy Nora y la vida en mi familia se siente como caminar sobre una cuerda floja. Comparto una casa con mi madre, mi hermano mayor Anthony y su esposa Riley. Desde fuera podríamos parecer una familia típica, pero por dentro es una historia diferente, llena de tensión y resentimiento. Anthony es el chico de oro, el orgullo de nuestra familia, con un título elegante y un trabajo bien pagado. Riley, su esposa, siempre serena, interpreta su papel a la perfección, siempre logrando parecer comprensiva mientras alimenta silenciosamente la tensión. Mientras tanto, yo soy la que se queda en casa cuidando de todo, desde los gastos del hogar hasta asegurar que nuestra madre esté cómoda. Sin embargo, mis esfuerzos a menudo pasan desapercibidos. Mi madre, con quien he vivido durante años, no oculta su preferencia por Anthony. Vivir con tu hermano y Riley parece mejor para mí, una vez comentó, sus palabras cortando más profundo de lo que ella se dio cuenta. No importa cuánto contribuya económicamente o emocionalmente. Parece que siempre seré el miembro de la familia pasado por alto, pero si hay algo que he aprendido es que la fuerza viene de la adversidad. Mi historia puede tener sus luchas, pero sé que soy capaz de más de lo que me dan crédito. Durante mi segundo año de universidad, mi vida dio un giro inesperado cuando mi padre cayó gravemente enfermo. Su condición requería cuidados constantes. Y rápidamente quedó claro que mi madre, que no era hábil en el manejo de las responsabilidades del hogar, no podía manejarlo sola. Se contrataron cuidadores, pero no pudieron cubrir todas las necesidades, dejándome intervenir durante los momentos críticos. A menudo me encontraba corriendo entre las clases y el hogar para asegurar que mi padre estuviera cómodo y tuviera todo lo que necesitaba. Equilibrar el cuidado y mis estudios era abrumador, pero no podía dejar que sufriera. Fue durante uno de estos días desafiantes que me golpeó un pensamiento: ¿cómo continuaría cuidando de mi padre una vez que me graduara y comenzar a trabajar? La incertidumbre me impulsó a explorar alternativas. Comencé a estudiar modelos de negocios en línea y apliqué los conceptos que estaba aprendiendo en mis clases de economía. Pronto me uní a amigos que tenían experiencia en administración y tecnología, y juntos lanzamos un pequeño negocio en línea. Mientras que la mayoría de nuestro equipo trabajaba desde una oficina, yo elegí quedarme en casa trabajando de forma remota para estar cerca de mi padre. El negocio lentamente ganó tracción y comencé a contribuir significativamente a las finanzas de nuestro hogar. Mi padre notó mi dedicación y un día, mientras lo ayudaba con sus medicamentos, me miró con una sonrisa orgullosa. Nora, has sacrificado tanto por esta familia, dijo suavemente. Te has convertido en una mujer responsable y trabajadora. Estoy orgulloso de ti. Sus palabras me golpearon profundamente, trayendo lágrimas a mis ojos. No era frecuente que mis esfuerzos fueran reconocidos, pero escuchar esas palabras de él hizo que cada noche sin dormir y cada día estresante valiera la pena. A pesar de los desafíos, mi decisión de cambiar mis planes de carrera y comenzar un negocio en línea me permitió apoyar a mi familia de maneras que nunca pensé posibles. No era el camino que inicialmente imaginé, pero se convirtió en un viaje de resiliencia y crecimiento. Aunque mis contribuciones a menudo pasaron desapercibidas por otros, el reconocimiento de mi padre me recordó que mis sacrificios no fueron en vano. Mi hermano Anthony siempre ha sido el orgullo y la alegría de la familia. Con su agudo intelecto y determinación, se graduó de una universidad de primer nivel y rápidamente consiguió un trabajo prestigioso. Su éxito parecía ponerlo en un pedestal, y mi madre nunca perdió la oportunidad de recordármelo mientras yo me quedaba en casa haciendo malabares con el cuidado y la construcción de mi negocio en línea. Anthony estaba viviendo su sueño en la ciudad, separado de las realidades de nuestra vida familiar. Poco después de asegurar su trabajo, Anthony se distanció de nosotros por completo. Dejó de contestar nuestras llamadas, ignoró nuestros mensajes y actuó como si ya no existiéramos. Era como si hubiera cortado todos los lazos, dejando a mi padre y a mí confundidos y heridos. Mi padre había apoyado a Anthony financieramente a través de su educación, asegurando que tuviera todo lo que necesitaba para tener éxito. Sin embargo, Anthony no mostró gratitud. Su silencio fue un golpe pesado, especialmente cuando la salud de mi padre se estaba deteriorando y necesitábamos todo el apoyo que pudiéramos obtener. Entonces, de la nada, Anthony se puso en contacto. Después de años sin contacto, su repentina llamada nos tomó por sorpresa, pero no fue una reconexión cálida. En cambio, llamó para pedir $99,000 como regalo de boda. Su demanda fue tan impactante como audaz. Mi madre, siempre la madre cariñosa, parecía vacilante pero dispuesta a considerarlo. Justificó su solicitud diciendo que es el deber de los padres ayudar a sus hijos a comenzar una nueva vida. Sus palabras enfurecieron a mi padre, que había estado escuchando en silencio. ¿Por qué deberíamos darle algo?, preguntó mi padre con la voz temblorosa. Tanto por la frustración como por la tristeza. Nos abandonó, nunca se registró ni una sola vez, y ahora espera que financiemos su boda. La decepción de mi padre era palpable. Siempre había estado orgulloso de los logros de Anthony, pero este flagrante desprecio por la familia destrozó ese orgullo. Mi madre trató de defender a Anthony, insistiendo en que ayudarlo fortalecería los lazos familiares, pero mi padre no lo aceptó. Nora ha estado aquí todos los días.
apoyando a esta familia, mientras que Anthony desapareció sin una palabra y ahora quiere dinero, no merece ni un solo centavo, dijo firmemente. Su voz, generalmente tranquila, estaba llena de dolor y enojo. La discusión dejó el hogar tenso. La decepción de mi padre en Anthony era innegable y por primera vez reconoció abiertamente los sacrificios que había hecho por la familia. El comportamiento egoísta de Anthony no solo había herido a nuestro padre, sino que también había expuesto la frágil dinámica dentro de nuestra familia. Estaba claro que sus prioridades estaban en otra parte, y sus acciones dejaron una cicatriz duradera en nuestras relaciones ya tensas. El fallecimiento de mi padre fue tan repentino como desgarrador. Una mañana fui a revisarlo solo para encontrarlo sin respuesta. El pánico me invadió cuando llamé a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Se había ido el hombre que había sido mi roca, mi confidente, y el único que realmente vio mi valor. Ya no está con nosotros. Su muerte dejó un vacío que las palabras nunca podrían llenar, pero sabía que tenía que mantenerme fuerte para darle una despedida adecuada. Cuando comenzaron los arreglos de funeral, rápidamente me di cuenta de que estaba sola. Mi madre, que debería haber estado tomando el mando, parecía distante. En lugar de llorar, pasaba su tiempo en su teléfono desplazándose por las redes sociales. Como si nada hubiera pasado. Tú encárgate, Nora, estoy demasiado abrumada, dijo casualmente, dejándome llevar la carga emotiva y logística. Su indiferencia dolió, pero seguía adelante, decidida a honrar la memoria de mi padre. Llegó el día del funeral, y con él una sorpresa desagradable. Anthony apareció con su esposa Riley, ambos vestidos inapropiadamente para la sombría ocasión, mientras que otros vinieron a presentar sus respetos. Anthony se pavoneó, y casualmente su presencia hizo girar cabezas por todas las razones equivocadas. El atuendo llamativo y el aire de suficiencia de Riley solo aumentaron la incomodidad. Mi madre, sin embargo, lo saludó con una cálida sonrisa, como si nada fuera un error. Me alegro de que estés aquí, Anthony, dijo, su voz inusualmente alegre dadas las circunstancias. Entonces, para mi sorpresa, añadió, ahora podemos discutir la herencia de tu padre. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Los invitados que habían venido a llorar ahora eran testigos de un drama familiar en desarrollo. Anthony no era de los que perdían una oportunidad y habló en voz alta. Honestamente, no creo que Nora deba esperar nada. Ha estado viviendo de papá todo este tiempo. Sus palabras goteaban sarcasmo y podías sentir el calor de los ojos de todos sobre mí. Apreté los puños, pero permanecí en silencio, no queriendo arruinar el día destinado a honrar a mi padre. Mi madre, aparentemente ajena a lo inapropiado del momento, intervino. Los bienes de tu padre pertenecen a la familia y, como su hijo mayor, Anthony merece la mayor parte. Era difícil creer que esta conversación estuviera sucediendo en un funeral. Mi padre había trabajado duro para proveernos y ahora su legado estaba siendo reducido a una pequeña discusión sobre dinero. Miré a los invitados, sus rostros grabados con sorpresa e incomodidad. Algunos susurraban entre sí, incapaces de comprender el flagrante desprecio por la ocasión. Anthony, envalentonado por el apoyo de mi madre, se volvió hacia mí y dijo, ha sido una carga, Nora. Es justo que obtenga lo que es legítimamente mío. Su esposa asintió con la cabeza con una sonrisa tan irritante como siempre. Respiré hondo, conteniendo el impulso de arremeter. Este no es el momento ni el lugar para esta discusión, dije con firmeza, mi voz firme a pesar de la confusión dentro de mí. Estamos aquí para honrar a papá, no para discutir sobre la herencia. Anthony se burló, pero no dijo nada más. Mi madre, sin embargo, parecía visiblemente irritada, como si hubiera interrumpido sus planes. Después de unos momentos más tensos, Anthony se inclinó hacia mi madre y susurró algo antes de que los dos y Riley salieran del funeral temprano, dejándome terminar lo que tan descuidadamente habían interrumpido. Mientras estaba de pie junto al ataúd de mi padre, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y enojo. Tristeza por perder a la única persona que realmente se preocupaba por mí y enojo por el egoísmo que había eclipsado su despedida final. Estaba claro que mi familia se había fracturado irreparablemente y me quedaba a mí recoger los pedazos por mí cuenta, pero si había algo que aprendí de mi padre era la resiliencia y tenía la intención de honrar su memoria, avanzando sin importar cuán difícil fuera el camino por delante. La disputa por la herencia comenzó en el momento en que Anthony decidió hacer valer sus supuestos derechos como hijo mayor. Después del funeral, hizo su reclamo alto y claro, esta casa me pertenece, declaró, de pie en la sala de estar como si ya fuera dueño del lugar. Como hijo mayor de papá, es mi derecho de nacimiento. Derecho. Su esposa Riley estaba de pie a su lado, asintiendo con la cabeza con su habitual expresión de suficiencia. Mi madre, sentada en el sofá, miraba en silencio. Su falta de objeción hablaba volúmenes. Respiré hondo, mis emociones hirviendo justo debajo de la superficie. Durante años había sido yo quien había asumido la carga financiera de este hogar, cuidando de mi padre cuando nadie más lo haría. Sin embargo, aquí estaba Anthony, que había estado ausente durante años, ahora entendiendo lo que él creía que era
Su audacia era casi risible si no fuera tan exasperante. Anthony, dije con voz tranquila pero firme, esta casa no te pertenece, no le pertenece a mamá tampoco legalmente, es mía. La habitación quedó en silencio, el aire de suficiencia de Anthony vaciló y por un momento incluso Riley pareció sorprendida. ¿De qué estás hablando?, preguntó finalmente Anthony, su tono goteando incredulidad. Estoy hablando del hecho de que papá me confió esta casa antes de fallecer, respondí manteniendo mi posición. Transfirió la propiedad a mi nombre porque sabía que yo era la que lo estaba cuidando y apoyando a esta familia. El rostro de Anthony se puso rojo de ira. Eso es imposible. ¿Por qué haría eso? Ni siquiera tienes un trabajo de verdad, solo has estado aprovechándote. Aquí sentí que mis manos temblaban, pero me negué a dejar que sus palabras me afectaran. Aprovechándome, respondí, mi voz elevándose ligeramente. ¿Tienes idea de cuánto dinero he invertido en esta casa mientras tú estabas viviendo tu vida en la ciudad? Yo estaba aquí asegurándome de que papá recibiera la atención que necesitaba, pagando las facturas y manteniendo esta casa en funcionamiento. Miré a mi madre esperando incluso una insinuación de reconocimiento, pero ella evitó mi mirada. Su silencio dolió más que las acusaciones de Anthony. Era como si todos los sacrificios que había hecho no significara nada para ella. Déjame recordarte, continué, mi voz firme de nuevo, los ahorros de papá se agotaron hace mucho tiempo gracias a los hábitos de gasto de mamá. Después de eso comencé a dar $3,000 al mes para mantener el hogar. Papá sabía que yo era la única en la que se podía confiar, razón por la cual se aseguró de que la casa permaneciera a mi nombre. Un flashback pasó por mi mente mientras hablaba. Recordé el día en que mi padre me contó sobre la transferencia. Nora, había dicho, su voz débil pero resuelta. Quiero asegurarme de que estés segura. Has hecho tanto por esta familia y confío en ti para que hagas lo correcto. Esas palabras me habían dado fuerza entonces y me daban fuerza ahora. Anthony, sin embargo, no estaba listo para retroceder. Esto no es justo, gritó. Soy el hijo mayor, me merezco esta casa. ¿Qué tipo de familia traiciona a su propia sangre así? Sentí una risa amarga escapar de mis labios. Traición, hice eco. Nos abandonaste durante años, Anthony, ni siquiera te molestaste en revisar a papá cuando estaba enfermo. La única traición aquí es tu repentino regreso pensando que puedes tomar lo que no es tuyo. Riley, claramente incómoda, tiró del brazo de Anthony susurrando algo que no pude escuchar. Mi madre, finalmente rompiendo su silencio, habló en un tono bajo y defensivo. Nora, tal vez deberíamos compartir la casa, es lo que tu padre hubiera querido. Negué con la cabeza firmemente. No, mamá, papá quería que tuviera esta casa porque confiaba en mí. Tú y Anthony no han mostrado nada más que egoísmo y no voy a dejar que se aprovechen más de mí. Su traición había profundizado mi determinación. Esta casa no era solo una propiedad, era un símbolo de la confianza de mi padre y mis años de sacrificio. No iba a dejar que cayera en manos de aquellos que solo recordaban a la familia cuando les convenía. Por primera vez en años me sentí verdaderamente empoderada, lista para liberarme de su control tóxico y construir una vida en mis propios términos. Había llegado el momento de liberarse. Después de años de sacrificio y contribuciones no reconocidas, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Me iba de pie en la sala de estar de la casa que contenía tantos recuerdos dolorosos. Me enfrenté a mi madre, Anthony y Riley. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa e incredulidad cuando anuncié mi decisión. Ya he tenido suficiente, dije con firmeza. He apoyado a esta familia durante años y todo lo que he recibido a cambio es falta de respeto y traición. He terminado, me voy de esta casa y estoy cortando todos los lazos contigo. Anthony se burló recostándose en su silla. ¿A dónde vas a ir, Nora? Siempre has estado atrapada aquí haciendo el papel de mártir. Encontré su mirada sin inmutarme. Ahí es donde te equivocas. He estado planeando esto durante mucho tiempo. Estoy vendiendo la casa y mudándome al extranjero. No tengo intención de quedarme aquí rodeada de personas que solo me ven como una carga. Los ojos de mi madre se agrandaron con incredulidad. No puedes vender esta casa. Ha estado en nuestra familia durante años. No ha sido nuestra casa durante mucho tiempo, respondí con frialdad. Se convirtió en mía cuando papá transfirió la propiedad a mí. Confió en mí para cuidarla y ahora estoy tomando la decisión de dejarla ir. La habitación quedó en silencio, pero podía sentir la tensión hirviendo debajo de la superficie. Anthony y Riley intercambiaron miradas y mi madre parecía querer discutir, pero no pudo encontrar las palabras. Esa noche comencé a empacar mis cosas mientras doblaba la ropa y guardaba los recuerdos en cajas. Una avalancha de emociones me invadió. Pensé en las innumerables veces que me había quedado despierta hasta tarde equilibrando el cuidado y mis estudios solo para encontrarme con indiferencia. Recordé las palabras de aliento de mi padre, los raros momentos de validación que me mantuvieron en marcha y pensé en las innumerables formas en que mi madre y Anthony me habían dado por sentada, su egoísmo cortando más profundo con cada año que pasaba, pero junto con la amargura había una creciente sensación de alivio. Al irme estaba recuperando mi vida, una vida que había sido eclipsada por sus demandas y expectativas por primera vez.
Sentí una chispa de esperanza para un futuro que era mío. Para dar forma finalicé la venta de la casa a través de mi tío, que siempre había sido una fuente de apoyo silencioso. Él entendió mis razones y me aseguró que se encargaría de todo una vez que la venta estuviera completa. Reservé un billete de ida a un destino tropical que siempre había soñado. Era mi oportunidad de empezar de nuevo lejos del ambiente tóxico que había soportado durante tanto tiempo. Cuando cerré la puerta por última vez sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. La casa había sido un símbolo tanto de mis luchas como de mi crecimiento, pero ya no me definía. Al alejarme dejé atrás no solo ladrillos y morteros, sino el peso de una familia que nunca me había valorado verdaderamente. Este era mi nuevo comienzo, y tenía la intención de aprovecharlo al máximo con el peso de mi antigua vida. Detrás de mí abordé un avión a un país tropical que siempre había sido un sueño lejano. El cálido sol, la suave brisa y los vibrantes paisajes me recibieron con una sensación de promesa. Este fue mi nuevo comienzo, un lugar donde finalmente podía vivir para mí, libre de las cargas y expectativas de mi familia. Las primeras semanas fueron un ajuste. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la playa con grandes ventanales que dejaban entrar el sonido de las olas. Las mañanas comenzaban con fruta fresca y café en el balcón, viendo el amanecer sobre el océano. Estaba muy lejos de la atmósfera tensa de mi antiguo hogar. Aquí sentí una sensación de paz que no había experimentado en años. Establecer una rutina me ayudó a establecerme en mi nueva vida. Pasaba mis días trabajando en mi negocio en línea, que me proporcionaba la libertad financiera que necesitaba para hacer este movimiento. Las tardes eran para explorar el mercado local, probar comidas exóticas y conocer gente de todos los ámbitos de la vida. Los lugareños eran cálidos y acogedores. Su actitud relajada me recordaba la importancia de reducir la velocidad y apreciar los placeres simples de la vida. Una noche, mientras caminaba por la orilla, los tonos dorados de la puesta de sol se reflejaban en el agua. Me encontré reflexionando sobre mi viaje. El dolor del maltrato de mi familia aún persistía, pero ya no me definía. Había aprendido lecciones valiosas a través de esas luchas, lecciones sobre resiliencia, autoestima y la importancia de establecer límites. Durante años había sacrificado mis propios sueños para mantener a una familia que nunca me apreció verdaderamente, pero esos sacrificios me habían convertido en alguien fuerte e independiente. La confianza de mi padre en mí, aunque un pequeño parpadeo de luz en la oscuridad, había sido un punto de inflexión. Me recordó mi valía y me dio el coraje de liberarme. Ahora estaba abrazando mi independencia, labrando una vida donde yo tenía el control. Los desafíos que enfrenté me habían enseñado a priorizar mi propia felicidad y a rodearme de personas que me valoraran y respetaran. El futuro ya no era una fuente de ansiedad, sino de entusiasmo. Infinitas posibilidades. Mientras estaba de pie en la playa observando las olas romper sobre la orilla, sentí una profunda sensación de gratitud por la fuerza que había encontrado, por las oportunidades que tenía por delante y por este hermoso nuevo capítulo. La vida me había puesto a prueba, pero había salido más fuerte, lista para abrazar la libertad y la alegría que siempre había merecido. Este fue mi nuevo comienzo y no podía esperar a ver a dónde me llevaría de vuelta en mi antigua vida. La caída de mi familia era inevitable. Anthony Riley y mi madre siempre habían vivido por encima de sus posibilidades y sin mí para llenar silenciosamente los vacíos financieros. Su imprudencia los alcanzó. Las noticias llegaban a través de mi tío, que mantenía un ojo lejano pero atento sobre ellos. Después de que me fui, no pasó mucho tiempo para que su lujoso estilo de vida se derrumbara bajo el peso de sus crecientes deudas. Anthony Riley se habían mudado a un pequeño y estrecho apartamento en la ciudad. Después de ser desalojados de la casa que vendí, sus ahorros disminuyeron rápidamente, dejándolos hacer malabarismos con trabajos de medio tiempo solo para mantenerse al día con los gastos básicos. Mientras tanto, mi madre, que siempre había disfrutado de sus salidas y su indulgente juerga de compras, se encontró luchando para adaptarse a un estilo de vida mucho más frugal. Los cobradores de deudas comenzaron a aparecer en su puerta, sus llamadas implacables y amenazantes. La vida que habían construido sobre la ilusión y el derecho se estaba desmoronando. Pidieron dinero prestado a prestamistas arriesgados con la esperanza de mantenerse a flote, pero eso solo empeoró su situación. Cada mala decisión los arrastró más profundamente a un agujero financiero y sus relaciones entre sí se volvieron cada vez más tensas. La que una vez fue una familia orgullosa que había desestimado mis contribuciones ahora apenas se mantenía unida. En cuanto a mí, no sentía ningún deseo de volver a ese ambiente tóxico. Mi tío ocasionalmente me actualizaba, su tono teñido de una silenciosa desaprobación de sus acciones, pero yo mantenía la distancia. Había tomado la decisión consciente de priorizar mi felicidad y construir una vida propia. Las luchas que ahora enfrentaban eran de su propia creación, y no tenía intención de ser arrastrada de nuevo a su caos. A menudo reflexionaba sobre la ironía de todo. Las mismas personas que se habían burlado de mí por quedarme en casa y trabajar en silencio eran ahora las que luchaban por sobrevivir. No era un placer,
Y Freud lo que sentía sino una agridulce sensación de cierre. Les había ofrecido mi apoyo durante años solo para ser recibido con indiferencia y traición. Ahora era libre viviendo una vida llena de paz y propósito mientras ellos enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Caminando por la orilla de mi nuevo hogar sentí una profunda sensación de satisfacción. Mi viaje había estado plagado de desafíos, pero me había llevado a un lugar de fuerza e independencia. No me arrepentía la caída de mi familia. Fue su propia culpa y finalmente estaba en paz, centrada en mi felicidad y los días más brillantes que se avecinaban.